Bueno, doy la palabra ahora y presento al doctor Ricardo Allegri, médico neurólogo y psiquiatra, doctor en medicina de la UBA y profesor de neurología de la Facultad de Medicina de la UBA y jefe de neurología cognitiva, neuropsiquiatría y neuropsicología de FLENI. Es un gusto presentarte a vos, Ricardo, y te doy la palabra, si podés compartir pantalla. Bueno. Bien, ahí se ve bien la pantalla. Perfecto. Bien. Bueno, en primer lugar, agradezco a la doctora Alejandra Rabadán por esta invitación. La verdad que es un placer y es un lujo, como decía uno de los disertantes anteriores, estar con este grupo de profesionales y estas presentaciones. Yo voy a ocuparme de factores neurológicos predictivos de complicaciones del COVID-19 y voy a dirigirlo, quizá por defecto profesional, pero yo voy a tratar de demostrar cómo no es por un problema de defecto profesional, voy a dirigirlo más hacia lo que tiene que ver con qué rol jugaron las demencias, qué rol jugó los pacientes con demencias en el contexto de las complicaciones por COVID-19. En primer lugar, tenemos en el contexto de la pandemia cuáles fueron los jugadores que tuvieron que ver con, o tienen que ver todavía con lo que está pasando con nuestros pacientes. En primer lugar, es claro que la pandemia propiamente dicha, y esa es la curva que se fue desarrollando de casos diarios en Argentina. En segundo lugar, jugó la cuarentena, o sea, hemos tenido una de las cuarentenas más largas del mundo con un componente de aislamiento social muy, muy severo en muchos pacientes, en muchas patologías en las cuales el concepto es que lo social es uno de los pilares para que se mantengan a lo largo del tiempo. Yo voy a hablar de lo que tiene que ver con la cuarentena, qué pasó, les voy a contar un poco de la experiencia nuestra, qué pasó con la cuarentena y la atención neurológica, qué sucedió con la demencia en las cuarentenas, la demencia en el COVID y después algunas conclusiones. En primer lugar, cuando la pandemia recién había comenzado, con el doctor Seblever nosotros publicamos esto, que era tratar de no quedarse detrás del árbol y perder la visión del bosque, la elusiva paradoja del bosque detrás del árbol y la posibilidad de perder el concepto global de lo que estaba pasando. ¿Y por qué fue esta nota de discusión? Porque ya esta nota nosotros la mandamos en abril del año pasado y tenía que ver porque la pandemia, el COVID, tenía varios actores que jugaban en paralelo y lo que nosotros veíamos es que claramente solo nos estábamos ocupando de uno de los actores que estaban jugando. Y así, usamos una diapositiva, un gráfico, estaba claro que había un grupo de morbimortalidad relacionada al COVID, y en el caso nuestro recibíamos lo que tenía que ver con el neurocovid propiamente dicho, pero en paralelo con eso teníamos toda la morbimortalidad no COVID, o sea, toda la morbimortalidad de lo que sucedía habitualmente y que desatendimos durante varios meses. Desatendió el sistema de salud absolutamente durante muchos meses. En tercer lugar, lo que teníamos eran las patologías crónicas, las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, que tenían, digamos, venían previamente y que en todo este contexto aumentó la morbimortalidad. En quinto lugar, como ya el doctor de Rosa mostró, los síntomas psiquiátricos y todo el impacto en el COVID y en el post-COVID. Y en quinto lugar, la sintomatología neurológica que permaneció en el tiempo, que se sostiene en el tiempo y que de alguna manera presentaron Emilia y Juan muy detalladamente,
con este 30%, uno de cada tres de los que tuvieron la enfermedad, uno de cada tres continúan a los 6 meses con algún síntoma neurológico o psiquiátrico. Pero volvamos a la problemática inicial. Este es un artículo que publicamos, todos sabemos que principio del mes de marzo, el 19 de marzo, el mensaje fue quédate en casa, cerremos todo, pero cerremos todo no fue solo cerremos lo que se podía cerrar, sino cerremos absolutamente todo. Y este es un artículo que nosotros publicamos el año pasado, mostrando lo que pasó en Fleni entre el mes de marzo y el mes de abril, cómo cayeron entre el 2019 y el 2020 las consultas a la guardia neurológica. Arriba en celeste tienen las consultas del año 2019 y abajo en rojo las consultas en el 2020. Cuando desagregamos esto y vamos a ver, nos encontramos que las consultas clínicas, por ejemplo, las consultas cognitivas habían caído el 66%, las consultas de neurología vascular el 53%, las consultas de psiquiatría el 91% y las resonancias magnéticas abajo a la derecha habían caído 79%. O sea que claramente el mensaje fue interesante para lo que era el COVID, pero fue un desastre para lo que tuvo que ver con la atención sanitaria vista en forma global, vista en forma general. Todo en realidad no fue malo, este es otro artículo que nosotros publicamos, porque no fue malo porque de alguna manera permitió desarrollar algo que es muy interesante, que es lo que tiene que ver con la telemedicina. En este artículo nosotros mostramos, yo no lo puse porque es lo mismo que lo anterior, los primeros 6 meses de caída de las consultas presenciales, y a la derecha abajo lo que estamos observando es cómo subieron las consultas de telemedicina entre el mes de marzo y el mes de julio, las visitas de seguimiento y las visitas de primera vez. Las visitas de primera vez se mantenían, las visitas de seguimiento fueron aumentando significativamente. Pero esto no tuvo solo impacto sobre el número. Nosotros hicimos una geolocalización de las consultas para ver el área de influencia entre el 2019 y el 2020, y el aumento del área de influencia fue significativamente mayor en el año 2020, o sea que durante el año 2020, gracias a la telemedicina, llegamos a más lugares y a mucho más lejos de lo que llegábamos en el año 2019. O sea, no solo se pudo cubrir a nuestros pacientes, sino que uno mediante esto, que vino para quedarse, y que yo les recuerdo a ustedes en el mes de abril, los prepagos discutiendo que esto no servía ni que no lo querían cubrir y que era no sé cuánto, esto permitió mantener el contacto con los pacientes que habíamos perdido a los fines del mes de marzo. Bien, ¿qué pasa o qué pasó con las demencias en las cuarentenas? Y yo les voy a mostrar varios trabajos que nosotros hicimos en ese contexto. El primero, lo publicamos el año pasado, nos fuimos a buscar qué pasaba con los síntomas conductuales de nuestros pacientes. Pacientes que hasta ese momento tenían estimulación cognitiva, estimulación física, integración social, y se encontraron aislados en su casa, pero aislados no solo del mundo exterior, sino aislados completamente de sus familiares, de sus cuidadores, de sus terapeutas, de todo el mundo. Y lo que apareció claramente es un aumento, más del 40% de los trastornos de ansiedad, más del 25% de insomnio, más del 30% en depresión, y sobre todo en los pacientes más marcados, en los pacientes con demencia leve, que fueron los que mayor impacto tuvieron. Los pacientes con demencia severa, la cuarentena no les cambió demasiado, salvo que se contagiaban y se morían más, pero sí los pacientes con demencia leve tuvieron un gran impacto sobre todo lo conductual.
El otro trabajo que hicimos, esta es otra publicación que sacamos el año pasado, fue ver qué era lo que pasaba con los cuidadores. El gráfico de la izquierda lo que muestra es cómo cayeron las terapias en este grupo de pacientes, y el gráfico de la derecha muestra cómo aumentó la sobrecarga del cuidador en este contexto. Y ahí la mayor sobrecarga, más del 50%, fue en CDR3. Acá, a la inversa de lo anterior, los cuidadores estaban muchísimo más descompensados con los pacientes más graves, con los pacientes más comprometidos. El trabajo siguiente es otro trabajo que hacemos con un grupo de Latinoamérica, Brasil, Chile, y vamos a buscar cuál fue el impacto del aislamiento social, y sobre los pacientes el 53% empeoró la memoria, como mostrábamos en los trabajos anteriores, 37% aumentó la ansiedad, 31% describían tristezas, las demencias leves tenían mayor ansiedad, las demencias moderadas a severas, mayores trastornos obsesivos, alucinaciones, alteraciones de las ABD y trastornos del apetito. Pero ¿qué pasó en los cuidadores? Los cuidadores estaban más tristes, más estresados, y esto, como el trabajo anterior, volvía a demostrar lo mismo, que aumentaban en relación al aumento de la severidad de la demencia. Las demencias y el COVID, porque la charla es factores neurológicos predictivos, cómo jugaban las demencias. Y yo puse un gráfico que lo bajé la semana pasada del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y esto es lo que todos conocemos. Se contagia más la gente joven, pero el porcentaje de pacientes que se mueren es muchísimo mayor en la medida que pasamos los 60 años. Las barras representan los contagiados, la línea roja inferior representa la letalidad, o sea, mayor morbimortalidad en los pacientes de mayor edad, en las personas de mayor edad. Yo les traje la diapositiva siguiente, que esto es lo que salió hace un año, el año pasado, en el congreso, que va a ser la semana que viene, el congreso de Alzheimer en Estados Unidos, en el cual ellos mostraron que para los pacientes con enfermedad de Alzheimer había sido terrorífico todo lo que pasó en el contexto de la pandemia, porque claramente era la población más vulnerable, la población que más frecuentemente estaba en lo que es instituciones geriátricas, y además los que más frecuentemente se contagiaban y se morían. Y en este punto, una de las discusiones es: ¿tienen más morbimortalidad porque estaban internados y estaban dentro de comunidades que estaban todos juntos y se contagiaban? ¿Tienen más morbimortalidad porque el sistema inmunológico es deficiente en el contexto del envejecimiento? ¿Tienen más morbimortalidad por algún otro factor que juegue? Y yo tomé algunos trabajos que me parecieron interesantes. Este es un trabajo que hace una revisión sistemática y utiliza la edad para ver el riesgo de infección. O sea, toma la edad como, o sea, congela, digamos, la edad en grupos y se fija qué grado de influencia tiene cada uno de los factores sobre el riesgo de infectarse. Ustedes van a ver ahí si alguien tiene accidente cerebrovascular o diabetes, tienen ahí en el medio cuál es el riesgo de infectarse. Cuando ven abajo, las últimas causas son todas las causas de demencias, enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson, que en el caso de las demencias, en la medida que aumenta la edad, tienen más riesgo, pero por la demencia propiamente dicha, tienen más riesgo de infección. Y el cuadro siguiente nos muestra qué pasa con el riesgo de hospitalización. Y volvemos a tener este cuadro, lo que nos está mostrando es el riesgo de hospitalización de pacientes en general,
o de hospitalización de pacientes con COVID, y vamos a ver que claramente los pacientes con demencia tienen un aumento muy significativo en el riesgo de hospitalización. O sea que los pacientes con demencia se contagian más por la demencia, tienen mayor riesgo de hospitalización y también, como vemos acá, tienen mayor riesgo de mortalidad. Es interesante, yo fui a buscar otro trabajo, que es un trabajo en el cual se hace un relevamiento en Estados Unidos. Yo lo quise hacer acá en Argentina, pero con una cuarentena tan marcada, nosotros podemos haber subido el número de fallecimientos, pero no porque los accidentes no, y hay toda una discusión en lo que influía la cuarentena y lo que influía la pandemia. Pero si vemos la cifra de mortalidad entre el 2015 y 2019 promedio en Estados Unidos y el 2020, nos vamos a encontrar que las muertes de pacientes con Alzheimer son los que están en verde abajo el promedio en Estados Unidos y van a tener el promedio de muertes, esto fue hasta diciembre del año pasado, como aumentó claramente al principio y después se mantuvo más alto el promedio de muerte de este tipo de población. El último punto que me parece interesante es la pregunta: ¿es solo la inmunidad, es solo los años, es solo el aislamiento, es solo, digamos, esos factores? Y resulta que otra cosa que se encuentra es esto. Todos sabemos que la apolipoproteína E, cuando hay un alelo 4, tenemos un aumento del riesgo de hacer una enfermedad de Alzheimer, y si tienen 2 alelos 4, nos vamos casi a 12 veces más riesgo de hacer enfermedad de Alzheimer. Lo que se encontró es que el alelo 4 en la apolipoproteína E da mayor riesgo de infección de COVID-19, o sea que los pacientes con Alzheimer tienen un factor genético que hace que tengan una mayor predisposición a infectarse y a la probabilidad de ir hacia cuadros más graves. Bien, ya para terminar, ¿qué conclusiones? En primer lugar, a mí me gusta ir siempre hacia la gripe española, 1912-1914. La gripe española fue la que nos enseñó y nos hizo el año pasado estar alerta a las complicaciones neurológicas a largo plazo. La gripe española tuvo claramente un impacto neurológico que nos marcó a todos los neurólogos y siempre la tuvimos muy presente. Solo como curiosidad le muestro la caricatura de Caras y Caretas de Buenos Aires de noviembre de 1918. Y acá uno puede hacer una reflexión. La verdad que entre 1918 y el 2020 la acción que tuvimos fue exactamente la misma, el aislamiento y todos los recursos de distanciamiento social. Lo que cambia en el 2021 es la posibilidad de usar las vacunas. Creo que ese es el gran adelanto, a pesar de que en muchos lados todavía el aislamiento es lo que es prioritario por lo que sabemos, ¿no? Pero de alguna manera es importante tener en cuenta que los pacientes con deterioro cognitivo, los pacientes con demencia, tuvieron un impacto enorme por la pandemia, por el virus, por la cuarentena y por el aislamiento social al que los sometimos durante prácticamente 18 meses. Les agradezco a todos y después quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias.